Buenos días para todos. Bienvenidos a Intersum Bogotá, nuestra feria líder en la transformación industrial de la madera, la fabricación de muebles y el diseño de espacios en Latinoamérica y el Caribe. Nuestra feria es organizada por Colmesi y Corferias. Se llevará a cabo de manera presencial del 10 al 13 de mayo del 2022 en el recinto ferial de Corferias en Bogotá, Colombia. Los invitamos a aprovechar la tarifa especial de participación que tendremos hasta el 15 de noviembre del 2021. Mi nombre es Angélica Garzón y les acompañaré el día de hoy como moderadora. En Intersum Bogotá queremos resaltar la importancia del uso de madera en diferentes industrias y uno de ellos es el de la construcción. Por este motivo, hoy tenemos un acercamiento a lo que será nuestro evento, donde integramos toda la cadena de valor en el contenido académico, muestra comercial y áreas especiales que tendremos. En estas áreas especiales contamos con un pabellón enfocado en herramientas y ferretería necesaria en la producción de madera y fabricación de muebles. También tendremos un área especial de diseño, donde presentaremos ideas disruptivas en nuestro Design District Piazza. Para mayor información, vamos a dejar nuestros datos de contacto en el chat y esperamos poder tener comunicación con ustedes. Desarrollamos la sesión de hoy con el título de Madera para una construcción sostenible, con el apoyo de ProChile, institución que promueve la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo. Hoy contamos con Carlos Muñoz, Trade Manager de ProChile, quien nos dará una introducción al tema y al panelista del día. Adicional, en nuestra charla contaremos con la participación y la experiencia del arquitecto Frane Silic, Magíster en Construcción en Madera, director de Polo Madera Universidad de Concepción, Board Nacional de la WCTE 2021, coordinador de la Comisión de Desafíos Futuros del Senado de Chile, Desarrollo Forestal para un Chile Sostenible. En el contenido tendremos el análisis de la sostenibilidad de la construcción a nivel global. Se presentarán cifras ambientales, sociales y económicas. También estaremos viendo el contexto y la propuesta actual del valor de la madera, la propuesta actual de valor de la madera. Les recordamos que al finalizar la sesión vamos a tener un espacio de 10 a 15 minutos para presentar las preguntas y comentarios que ustedes nos vayan enviando al chat. Pueden ingresar en el chat y los invitamos a que puedan enviarnos todos los mensajes para revisarlos al finalizar la sesión. Bienvenidos nuevamente y le doy inicio y le doy la palabra a Carlos Muñoz, Trade Manager de ProChile, para que iniciemos. Carlos, buenos días. Tienes mute, no te escucho. Ahí. Listo, perfecto. Hola, Angélica. Quiero dar las gracias en nombre de ProChile a Corferias, a Colmesi, por permitirnos este espacio a través del cual queremos presentar algunos de los avances que se han hecho en materia de construcción de madera en Chile. Quiero partir de algo. Nosotros no somos un ejemplo, simplemente se ha hecho un trabajo y ese es el trabajo que queremos destacar. Si es de utilidad para en otros países, genial. Y para ello nuestras empresas están atentas a apoyar los proyectos, a compartir, a asociarse en el desarrollo de proyectos que se quieran realizar en cualquier parte del mundo con esa experiencia que les menciono. Como ustedes saben, Chile es un país que se destaca a nivel internacional por su oferta de maderas. En parte esto se basa en que más del 98% de la producción de madera se realiza en cultivos tecnificados, lo que permite tener unas calidades y cantidades adecuadas para atender los requerimientos de los mercados internacionales, los altos requerimientos de los mercados internacionales. Pero Chile no se ha quedado solo en eso. Chile está mirando un poco más allá. Chile tiene una meta y en ese sentido, el tema de la construcción en madera se vuelve un punto muy relevante para alcanzar dicha meta. Como ustedes saben, la construcción en madera es sismorresistente, además se materializa de manera rápida, pero tiene propiedades como la ventilación térmica, la acústica, que poseen importantes o que generan importantes ahorros de energía. Así que quería solamente hacer ese abrebocas y creo que tenemos a una de las personas más importantes del tema en la actualidad, Frane Silic. Él es director de Palomadera de la Universidad de Concepción, pero también está haciendo gestiones en otras áreas a nivel gubernamental
para lograr aprovechar al máximo, generar un máximo de aprovechamiento de la madera, y sobre todo en el tema de construcción. Era eso lo que les quería comentar, invitarlos a participar en Intersur y, y lo que necesiten desde ProChile, con el mayor de los gustos. Al final de esta presentación van a tener nuestros datos para poder contactarnos. Así que, Fran, te dejo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Angélica. Gracias por la invitación a ProChile, a Kelmese, a Corferia. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. Me avisan si se ve. Sí, perfecto, ya vemos tu pantalla. En la presentación de hoy voy a dar una visión de las cifras de sostenibilidad de la construcción a nivel global, que aplican también, por lo menos, para el caso chileno. Y una idea de por qué la madera, o cuáles son los atributos de la madera que pudieran de alguna forma mejorar el status quo de la construcción. Antes de empezar, bueno, contarles que Polo Madera es un programa de la Universidad de Concepción que agrupa las actividades de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Ciencias Forestales, un centro de formación técnica, o en realidad dos centros de formación técnica en distintos niveles, además de la formación profesional que ocurre al interior de la universidad. Ese es el programa que estoy dirigiendo actualmente. Vamos al título. Me gusta empezar por despedazar esto y tratar de entender cuál es el objetivo de lo que estamos hablando acá. Y parte importante, y que creo que es un término que es necesario siempre aclarar para contextualizar de qué estamos hablando, es el carácter de sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, y este es probablemente el único texto que van a ver en la presentación, eh, hablamos de la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. En pocas palabras, tratar de no dejar el mundo peor de como lo encontramos. Eh, y eso tiene tres pilares, que pueden ser representados de esta forma o de otra, pero al final de cuentas los tres ingredientes tienen que estar para poder pensar en una solución que sea viable a largo plazo. Si no está el carácter ambiental, entonces vemos, por ejemplo, el desarrollo de la construcción que no considera bien los aspectos ambientales y genera una serie de problemas, tanto sociales, económicos y en el resto del medio ambiente también. Si no consideramos bien los aspectos económicos y si no tenemos una solución que sea económicamente viable para una buena porción de la población, entonces van a ocurrir cosas como esta. Ese es nuestro árbol nacional, especie nacional, la araucaria chilena, que fue talada para hacer espacio para un cultivo agrícola. Evidentemente el predio ese no revestía ningún otro valor más allá económico, más allá que un suelo para cultivar otras cosas que podían ser más rentables que tener las araucarias ahí en pie. Por lo tanto, el aspecto económico ahí no fue bien entendido en la solución. Y si la sociedad no está presente, entonces vamos a tener eventos como estos, que son quemas de maquinaria forestal, por ejemplo, en este caso, que lamentablemente están ocurriendo con relativa frecuencia en Chile, en el sur del país. Por lo tanto, la solución sí o sí tiene que pasar por una integración de las tres variables, eh, y cómo vamos a enfrentar el futuro tiene que siempre considerar estos tres aspectos. El gran problema que tenemos para eso es que las soluciones no son estáticas, porque el contexto no es estático. Lo que nosotros planteemos hoy día como solución puede que en 5 años más nos sirva, y por lo tanto tiene que estar en permanente revisión, y tenemos que estar siempre alertas. No nos sirve, con un mundo además con la velocidad de cambio que tiene actualmente, no sirve quedarse tranquilo. Ese contexto, por supuesto que se puede medir a distintas escalas, pero probablemente las mayores presiones provienen de la escala global. Hemos visto cómo el aumento del CO2 ha generado ya aumentos en la temperatura a nivel global.
que se concentran más en algunas zonas más que en otras. Esto es del último informe del IPCC. También hemos visto eh, cambios en los niveles del mar, unos 20 centímetros en los últimos 40 años. También hemos visto aumentos de eventos catastróficos, eh, eventos extremos de clima. También hay registro de cómo la incidencia el crecimiento de la población en el fondo tiene una correlación muy cercana con la extinción de especies. Y el contexto no va a quedarse estático y existen proyecciones para entender un poco hacia dónde nos vamos a mover. Por ejemplo, en toda la zona de Chile vamos a estar más secos. En algunas partes de Colombia probablemente también se va a secar y hacia el Pacífico probablemente incluso van a incrementar la precipitación. Algunos de esos efectos ya se empiezan a ver. Esto es una laguna en Chile, hace 20 años atrás y hoy día. También hemos visto cómo estamos, probablemente con la pandemia se ha exacerbado aún más el consumo de plástico. Chile está a puertas de pasar una ley para eliminar el consumo de plástico de un solo uso, que son cosas que ya no podemos, no son simplemente aceptables. Y por lo tanto necesitamos alternativas. Ese contexto también varía frecuentemente y en lapsos muy cortos. Esto es parte de lo que está ocurriendo en Chile con una revuelta social. También tenemos procesos migratorios y procesos de urbanización. Esta es la cantidad de gente que se mueve a la ciudad. Solo para tener una cifra, a nivel mundial se mueven 220.000 personas por día hacia un entorno urbano. Por lo tanto, son 220.000 personas que requieren una, un, un- un edificio construido nuevo con otras condiciones que antes no tenían. Y eso en el medio de una pandemia que también ha acentuado las situaciones de pobreza. Solamente en los últimos 2 años, 81.000 familias en Chile han vuelto a situaciones de campamento. Este escenario no es pintando una versión negativa del mundo, sino que solamente mostrando hechos de lo que está ocurriendo, porque son ingredientes esenciales para poder plantear una versión sostenible de la construcción. Si no hacemos frente a esos problemas, entonces estamos solamente enterrando la cabeza bajo la tierra. La madera para una construcción sostenible. Veamos la industria de la construcción, a ver si la construcción sostenible es realmente sostenible como tal. Hoy día existen casos o no y en qué línea de base, digamos, estamos partiendo. La construcción representa el 13% del PIB global y genera el 9% del empleo a nivel global. Veamos socialmente. La construcción es el sector con más accidentes en Estados Unidos, por lo menos. En Chile es lo mismo. Tiene un 10% de la participación femenina, con un 48% de brecha salarial. En sostenibilidad ambiental, las cifras no andan mucho mejor. La industria de la construcción consume más recursos, más materia prima que todos los otros sectores industriales combinados. Genera el 34,7% de todos los desechos que se generan a nivel mundial son de la industria de la construcción. Un tercio de de todos los desechos son de la construcción. Y un 39% de las emisiones de CO2 que tenemos como humanidad provienen del sector de la edificación. En particular, un 11% es del proceso de construcción. Y en realidad, más que del proceso, es del carbono embebido en los materiales, producto de su fabricación,
de las emisiones que se necesitan para poder fabricarlo y de las emisiones, y también de las capturas, evidentemente, si es que las hay, y de las emisiones del proceso constructivo. Por lo tanto, frecuentemente nosotros demonizamos el automóvil y lo ponemos ahí como la figura que contamina el mundo, pero ese 11% es más que todo el transporte terrestre de pasajeros, autos, buses, urbanos e interurbanos que circulan en el mundo son menos que ese 11%. El transporte completo, incluido el aéreo y el marítimo, de bienes y personas, es un 22%. Por lo tanto, probablemente en esa imagen la vivienda debiera agarrar un rol preponderante más que el auto. Y la sostenibilidad económica de la construcción, bueno, la verdad es que el stock de capital, esto es la cantidad de dinero dedicado al proceso en la construcción, esto es en Alemania y en otros países es lo mismo, es el más bajo de todos los sectores. La intensidad de capital, esto es el stock partido por la cantidad de personas, por lo tanto, cuánta inversión hay detrás de cada trabajador en construcción es la más baja de todas las industrias. La mano de obra sigue subiendo, los materiales se mantienen estáticos. Ahora, bueno, evidentemente con la pandemia esto ha cambiado. Las utilidades por sector no son de las más altas, sino más bien son de las más bajas. El sector inmobiliario es principalmente el que genera las ganancias, no el sector construcción como tal. Y la verdad es que la productividad media laboral de la construcción se ha mantenido estática en los últimos 40 años. Esto es a nivel internacional, en Chile, en Estados Unidos, en Europa es lo mismo. Incluso hay casos como en Estados Unidos en que el trabajador promedio ponía más ladrillos hace 40 años atrás que lo que puede poner hoy día. Por lo tanto, la verdad es que si hablamos de sostenibilidad, la construcción no le pega ni siquiera al blanco, no le da a la diana. Y buscamos construcción sostenible y da la impresión, sin embargo, que, de lo que se trata es de ponerle pastito a toda la edificación y pintar la pared. Y evidentemente no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo bastante más serio y más profundo que esto. Si intentamos profundizar un poco en el por qué, pero esto va a ser bien rápido y bien probablemente más superficial. La verdad es que hay varias explicaciones. Una es que la edificación ha subido en altura enormemente, por lo tanto también se ha complejizado. Eh, es un entorno de trabajo altamente impredecible en el cual la mayoría de las etapas ocurren con fenómenos que no tenemos que no podemos controlar, en el fondo como el viento, las precipitaciones, la temperatura. Es un entorno altamente complejo en el cual inciden una multiplicidad de actores, cada cual con su visión del mundo. Este es uno de las mejores explicaciones que he encontrado de por qué la edificación está como está. Vemos arriba a la izquierda la descripción del cliente, lo que diseña el arquitecto a la derecha, a continuación, aquí, el diseño del ingeniero, el presupuesto, la evaluación de la aseguradora, la evaluación de la constructora, la prefabricación, la expectativa del inspector técnico de obra, lo que instala el contratista. Esto era lo que realmente quería el cliente, esta es la documentación que hay al final del proceso y este es el costo. La construcción también es el sector con más regulaciones. Todos opinan acerca de la construcción. En Chile particularmente eh, tenemos regulaciones que vienen del Ministerio de Salud, tenemos regulaciones que vienen desde el Ministerio de Medio Ambiente, regulaciones que vienen desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos regulaciones de carácter nacional, de carácter regional, de carácter local, municipal, e incluso a veces a nivel de conjunto habitacional más pequeño. Esto es la inversión en I+D.
en Alemania, particularmente en el sector construcción. De nuevo, de los más bajos y por mucho. Y claro, miramos otras industrias como la manufactura de bienes y que cómo ha cambiado en los últimos 60 años, cómo ha cambiado la industria de las telecomunicaciones y cómo se mantiene prácticamente igual la industria de la construcción con respecto a hace 200 años atrás y probablemente podemos ir más atrás y encontrar casos bastante similares de sistemas constructivos. Por supuesto que hay edificación de vanguardia, de punta, que genera avances y cosas nuevas, pero el grueso de la construcción se mantiene en un periodo de tiempo o se mantiene como impermeable al tiempo. Eh, esto también, eh, esto también es parte de las explicaciones del por qué la industria de la construcción, el rango etario de los trabajadores también se ha movido. Esto es un problema de que tiene la construcción para captar el interés de las nuevas generaciones por meterse en el rubro de la construcción. Ya deja de ser algo atractivo para un joven con un trabajo tan arduo. Y eso también aumenta la tasa de muertes, en el fondo. Está demostrado que mientras más viejo el trabajador, más posibilidades tiene de sufrir un accidente fatal. Y el sector no es atractivo porque básicamente está todavía muy atrasado en productividad y en digitalización con respecto a los otros sectores. Vemos incluso la industria agrícola está más digitalizada que el sector construcción. Prácticamente todas las otras industrias están con un potencial de digitalización y con una digitalización efectiva mucho más alta. Y esto también se traduce en una innovación, una tasa de innovación relativamente baja, por debajo del promedio. Esto en el caso de Chile. Y esto tiene que ver principalmente con el hecho de que estamos todavía enfocados fuertemente en una construcción tradicional y no nos estamos moviendo hacia la construcción industrializada. La construcción tradicional pone todo el esfuerzo de construcción durante la etapa de construcción y por lo tanto ahí es donde se resuelven la mayor cantidad de problemas, siendo que todo esto debiese estar detallado en una etapa de diseño temprana en la cual se resuelven todos estos problemas antes de llegar a otro. Y claro, la posibilidad de hacer cambios al principio es mucho más alta y los costos de hacer los cambios al final es mucho más alta y por lo tanto explica en parte de todos los criterios, todos los valores que encontramos de una baja productividad y los indicadores económicos que no son tan buenos para la construcción. ¿Cómo entra la madera a jugar en este contexto? En el fondo, tenemos ya la línea base y vamos a ver qué es lo que puede aportar la madera como posibilidades para la construcción. Existen, por lo menos en Chile, dado nuestra condición sísmica, tenemos solamente 3 materiales posibles para estructurar un edificio. No tenemos más. Y a nivel mundial probablemente podríamos agregar un cuarto quizá en la albañilería, hasta cierta altura. Eh, Antes de meternos en las características específicas del material, por lo menos acá en Chile sucede frecuentemente que cuando le pasa algo a una edificación en madera, la culpa la tiene la madera. Y si le pasa algo a una edificación en hormigón, la edificación no tiene la culpa, sino que la tiene el arquitecto, el constructor o el ingeniero. Y en el caso de la madera parece ser que es el material el que tiene la culpa y en el caso de los otros materiales las personas que tienen la culpa. Y la verdad es que es un problema de percepción porque al final de cuentas las cosas se pueden hacer bien o mal en cualquiera de los materiales. Aquí vemos evidentemente una buena ejecución en estos 3 materiales. Por lo tanto, hay que sacarse un poco la idea de encima de que si algo sale mal con la madera es un problema inherente del material. Si algo sale mal con la madera es el ingeniero, el constructor o el arquitecto el que, el que no hizo bien su trabajo, el que no sabía lo que estaba haciendo. Una de las primeras ventajas que creo importante mencionar con respecto a la madera
es su versatilidad, su capacidad de asumir distintas formas y de cumplir bien en cualquiera de ellas. La madera puede ser molida, chipeada, laminada, cortada, procesada químicamente, térmicamente. Hay distintas variantes y cada una de esas variantes genera a su vez múltiples productos de transformación primaria. Finalmente, todo esto aquí estamos en la primera transformación de la madera. Nos llega el trozo, eso lo transformamos y lo reformateamos en un producto primario, como estos que vemos acá. Y estos a su vez generan una infinidad de productos. Yo no conozco otro material que sea más versátil que la madera. Dentro de los casos menos conocidos y quizás más así como provocadores, está ese yogur que se ve ahí, se ve acá. Y no es el envase, no es la cuchara, sino que es el yogur que tiene madera dentro. Y la madera se usa como aditivo alimentario, y también se usa en productos cosméticos, en crema, y se usa para hacer desde mondadiente hasta edificio. No, no, no encuentro, no he visto otro material que tenga estas posibilidades. Se usa también como energía, en fin. Frecuentemente, cuando se habla de construcción en madera, se usa la idea de la construcción con eh, baja en carbono. Y eso es porque el CO2 de la atmósfera es absorbido por el árbol que usa el carbono, lo captura, separa en el fondo mediante fotosíntesis, separa esta molécula, captura el carbono y lo almacena en la madera y suelta el oxígeno. Y eso significa que aproximadamente hay cerca de 1 tonelada de CO2 por metro cúbico de madera. Y por lo tanto, la madera es el único de los materiales que tenemos a disposición, de nuevo para fines estructurales y para muchos de sus otras variantes también. Es el único material que tenemos que tiene la capacidad de finalmente tener un balance de carbono que sea negativo. O sea, captura más de la cantidad de carbono que se necesita emitir para procesarlo. Y significa también entonces que todo ese volumen que nosotros usamos con la estructura lo podemos considerar como un espacio disponible para almacenar carbono. Sacando la cuenta en Chile, de aquí al 2050, tenemos aproximadamente 70.000 millones de metros cúbicos de estructura disponible como espacio para poder almacenar carbono. Y el único material que está entregando esa posibilidad es la madera. En cualquiera de sus aplicaciones, tanto en terminaciones de piso, muros, ventanas, techumbre, la madera siempre presenta menores emisiones que sus alternativas. Este es un análisis que compara el diseño en madera con acero, con hormigón y la madera, tanto en la contaminación del aire, desechos sólidos, uso de recursos, energía, gases de efecto invernadero y contaminación del agua, siempre está en el nivel más bajo con respecto con respecto a las alternativas. Otra, otro factor importante para esta hipótesis de sostenibilidad de la madera es la relación que existe entre su resistencia y su peso. La madera es considerablemente más liviana que los otros materiales. Estamos hablando de 5 veces más liviana que el hormigón, para que hablar del acero. Sin embargo, la resistencia que tiene es relativamente alta. Y si comparamos la resistencia versus la densidad y hacemos esa relación, vamos a encontrar que la madera laminada, por ejemplo, tiene una relación de 0.055, muchísimo mejor que la del hormigón, e incluso probablemente mejor que la del acero en algunas circunstancias, sobre todo particularmente a tracción. La compresión a lo largo de la fibra funciona bien, la compresión perpendicular a la fibra
ahí evidentemente no es una condición adecuada para usar la madera, por lo tanto requiere un poco más de conocimiento. Pero eso también explica, esa relación peso-resistencia explica que durante mucho tiempo, me parece que hace un par de años atrás este récord fue batido por un ultraliviano, pero durante muchísimo tiempo el avión más grande que jamás haya volado era de madera. Ese Hércules es completamente de madera. Y la madera se usó mucho en aviación, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, pero después se dejó de usar para producto de los costos más que del desempeño de la madera. Y ese peso de la madera significa que nosotros podemos prefabricar. Es cierto que también lo podemos prefabricar en acero, ¿no? Para hacer justo con otros materiales. Pero esa liviandad genera menos accidentes. Y no depender tanto de la fuerza física también asegura una mayor empleabilidad femenina, o permite más que asegura. Y también el hecho de ser liviana y ser fácil de taladrar y de perforar genera finalmente menos ruidos en la obra durante todo el proceso constructivo. Su menor peso también genera menor necesidad de traslado. En el fondo se puede cargar más el camión, frecuentemente el peso es el que limita el transporte del hormigón. Y también genera menos impacto en las fundaciones porque el edificio pesa cerca de 4 veces menos en total. Entre 3 a 4 veces menos dependiendo del caso. Y también permite entonces esto con una adecuada configuración y un adecuado proceso constructivo de alta precisión, permite llegar, hoy día se están llegando a 18 pisos, hay hay 2 edificios por lo menos de esas características y me parece que hay uno de 24 también que está en pie en Austria. Este es otro caso de edificación en madera, solo que ahora no vivienda, sino que es de un elemento construido en madera, tiene 140 metros de altura, es una torre eólica y no sé, probablemente la escalera metálica ahí la dejaron como una humorada, pero el resto es todo madera. Y en Londres tienen el desafío, o plantearon el desafío de construir un edificio de 70 pisos en madera. Chicago dijo, nosotros queremos llegar más alto, queremos hacer 80 pisos, y entonces salió Japón diciendo, nosotros queremos llegar a 100. Esto en un horizonte de aquí a unos 20 años. La madera también tiene propiedades aislantes muy superiores sus, eh, a sus alternativas, al hormigón y al acero. 10 veces más aislante que el hormigón, 100 veces más aislante que el acero. Esto principalmente debido a que tiene mucho aire dentro y el aire es el aislante. En los desechos también la madera tiene algo que aportar. Vemos ese edificio de 9 pisos que está a la izquierda. Estuvieron trabajando durante una semana poniendo la estructura y eso que está ahí en la foto, esta foto de acá, es la cantidad de desechos que se generó durante una semana de trabajo con la obra de San Madera. Además de eso, la madera es reciclable y además de una manera bastante particular. Eh, Todos los otros materiales necesitan energía para ser reciclados y la madera es energía. Y por lo tanto perfectamente puede generar energía si es que no la vamos a reciclar y si no vamos a usar la fibra en ese formato. Eso también explica por qué y cómo funciona en el fondo este gráfico, que entra la madera, un 60% es lo que termina siendo procesado como producto y un 40% se va a serrín y chip, un 15% del volumen de esos 60% se va de nuevo también a chip y eso se puede usar como biomasa para retroalimentar el proceso y entregar energía a este proceso de transformación. Yo he visto empresas de carpintería cuya fuente energética es exclusivamente los desechos que necesitan para hacer los muebles.
que venden. Por lo tanto, la cuenta de luz les sale prácticamente cero. Y además de eso, esa fuente de energía no solamente es una, por supuesto que ahí se devuelve el carbono a la atmósfera, pero el carbono que se devuelve a la atmósfera es el mismo que fue capturado por el árbol. Por lo tanto, tenemos un carbono que tiene un origen eh, biológico, no un origen mineral. Y no estamos entonces emitiendo carbono nuevo a la atmósfera que no estuviera presente antes de nosotros. Estamos completando un ciclo que se va a- a renovar cuando crezca el árbol siguiente. Esto evidentemente bajo una hipótesis de manejo sostenible, y como bien decía Carlos, tenemos más de un 95% de nuestras plantaciones hoy día en Chile están certificadas con esas tasas de renovación. En el fondo no es cosa de simplemente cortar árbol. Eh, entonces la madera vemos que genera un carbono muy distinto al de los otros materiales. Y como la madera es de nuevo transformable en distintos subproductos, podemos también ver que esto tiene un ciclo de vida que permite finalmente incluso llegar a transformar esa madera en un sustrato para que crezcan nuevos árboles. La duración de la madera también es frecuentemente algo que es atacado. Aquí vemos una pieza de madera que tiene 11.000 años. Y no es que esa madera sea particular, sino que las condiciones en las cuales fue preservada, esto es en Siberia, son en realidad las adecuadas para la preservación de la madera. Y entonces ahí nos pone un poco el desafío a nosotros de entender cuáles son esas condiciones y cómo aseguramos que estas condiciones se den para la edificación. Evidentemente el frío no es la única, sino que el gran secreto de todo este asunto es mantener la madera seca. Si mantenemos la madera seca puede durar la cantidad que queramos, pero además de eso la madera es fácilmente modificable. Y por lo tanto, dentro de las estrategias de reparación y modificación están los secretos de cómo se hace para tener un edificio de 1400 años en madera. Y la madera ofrece esas posibilidades, es fácil en la medida que lo construyamos y lo concibamos bien, es fácil de desensamblar y volver a armar y corregir y cambiar piezas. Todo eso es una estrategia que ofrece la madera que no lo ofrecen fácilmente los otros materiales. Otro contexto del cual no hablé al principio no es solamente un contexto ambiental en el cual debiéramos estarnos fijando, sino que también es un contexto tecnológico. La cuarta revolución industrial, eh, parece como dejar atrás la madera, pero sin embargo, la trabajabilidad de la madera, esto que nosotros tomamos tan por sentado que podemos agarrar un cuchillo y tallar un pedazo de madera, no podríamos hacer eso con un bloque de cemento o con un bloque de acero, hace que herramientas muy sofisticadas de fabricación como un brazo robótico, por ejemplo, que tiene 6 articulaciones y este en realidad tiene más todavía, pues tiene un séptimo que es un riel y un octavo que es una cinta transportadora que está abajo, con ese nivel de flexibilidad y de palanca en el fondo, con una máquina que gira a 20.000 RPM en la punta, cortando y tallando, logra mantener una precisión submilimétrica eh, en 2,5 metros o en 3 metros de distancia. Eso es particularmente importante para los procesos de industrialización y vemos que casos como por ejemplo la precisión que se puede lograr en el acero requiere en realidad una maquinaria muchísimo más robusta, muchísimo más sofisticada, que sería imposible, inviable para una escala arquitectónica. La madera se puede usar de manera aditiva, se puede usar de manera formativa, se puede usar de manera sustractiva, se le puede quitar material, se puede deformar, se puede añadir. Y por lo tanto la madera es el material ideal para trabajar con procesos robóticos, eh, en fin, mucho más sencillo que en otros materiales. La industrialización tiene justamente como base ese potencial de la madera. La industrialización plantea el desarrollo y la prefabricación de la edificación en un entorno controlado, en el cual la seguridad de los trabajadores está resguardada con una buena iluminación y no estamos expuestos a la intemperie. Y esto se transporta a terreno con, ya vimos, mucho menos transporte necesario que el resto del hormigón, que el resto del hormigón o el acero.
Los elementos llegan prefabricados a obra. Si esto se hace bien, yo he visto tolerancia de menos de 2 milímetros en 80 metros cuadrados, o sea, un paño de 80 metros cuadrados que tiene menos de 2 milímetros de diferencia con respecto al siguiente. Y permite, digamos, tiempos de ejecución altísimos, o sea, bajísimos. Aquí vemos esta obra empieza a las 7 de la mañana. Y termina a las 8 de la noche del mismo día. Eso, con ese nivel de precisión no se puede trabajar. Aquí parece que tuvo un error en la presentación, lo siento. No sé por qué no se ven esas imágenes. Bueno, ahí les quería mostrar unas imágenes de la versatilidad de la madera, pero algo ocurrió. En ese carácter de sostenibilidad también es importante ver cuánto o cómo incide el material en el desarrollo del país. Y aquí las cifras las tengo para Chile. El potencial económico para Chile es todavía mucho. Vemos que países como Francia, Alemania e Italia tienen ventas, cifras de negocio en realidad, 4 o 5 veces superiores a las nuestras. Eh, y por lo tanto, como potencial económico es gigantesco y el foco, digamos, de nuestro desarrollo a nivel país debiera estar en realidad en la segunda transformación, en el proceso constructivo y en el proceso de elaboración de mobiliario. Es ahí donde está el valor agregado de la madera, no tanto en la primera transformación que produce productos commodity de gran escala productiva. El potencial social, estamos más o menos en el mismo ámbito. Empleos, tenemos todavía margen para crecer en Chile, particularmente empleos por metro cúbico procesado en Chile. Tenemos todavía margen para crecer sobre los varios cientos de miles de empleos y nuevamente los empleos se concentran principalmente en el sector de la construcción y el mobiliario y los objetos en madera. Por lo tanto, hay posibilidades de crecimiento y sospecho que esto es una característica bastante homogénea dentro de Latinoamérica. Creo que el potencial está ahí, está en esa parte. Y también ahí es donde está la mayor cantidad de empresas. Por lo tanto, la madera puede ser un motor de desarrollo sostenible, distribuido social y territorialmente en la medida en que nos enfoquemos y demos el foco hacia la construcción, el mobiliario y los objetos. Y como potencial ambiental, la madera, la verdad es que es el único material que vemos, por lo menos desde el punto de vista de la estructura de la edificación, que puede romper esta economía lineal y permitir realmente pasar a una economía circular en la cual todo esto, todos los desechos se transforman en un potencial desarrollo. Generando una cultura y una sociedad que tiene una aproximación diferente con respecto a su sector forestal, que también valorice otros servicios ecosistémicos que tiene el bosque, que actualmente no están dentro de la balanza. Hoy día fuertemente el desarrollo forestal, particularmente en Chile, está enfocado con criterios eh, fuertemente económicos, y sin embargo existen otros potenciales de desarrollo de la sociedad que le darían una sostenibilidad social y ambiental que, que, que- que que nivele y que asegure en el fondo la continuidad del negocio. Eh, por lo tanto, madera para una construcción sostenible, yo diría sí. Esa es mi respuesta después del análisis, un poco sesgada por mi pasión por la madera, pero intento ser lo más objetivo posible. Eh, la construcción tradicional necesitamos moverla hacia una construcción industrializada, sí o sí, no hay alternativa. Necesitamos poner fuertes esfuerzos en la parte del diseño detallado, pero si hacemos eso, podemos encontrar un equilibrio entre las consideraciones ambientales, sociales y económicas necesarias para poder cumplir con las generaciones futuras y con los compromisos internacionales que tenemos en este momento. Eso es. Muchas gracias.
Muchas gracias, Frane. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Primero quiero confirmarles a todos que la semana entrante ya tendremos esta charla en nuestra página web en Intersum Bogotá para que puedan revisarla y revivirla las veces que sea necesario. Muchas gracias por todo el contenido y toda la información. Realmente todo esto nos enriquece para conocer un poco más del mundo de la madera, que como dices, hay varios apasionados y compartimos este amor por esta industria. En las preguntas que tenemos nos están preguntando cómo podemos practicar procesos más sostenibles en Colombia desde tu perspectiva. Uh, eh, la verdad es que no conozco lo suficiente de Colombia para tener una opinión formada al respecto, pero si es que están en condiciones eh, parecidas a las de acá, y voy a acotar la pregunta más bien al ámbito de la construcción. Em, yo creo que probablemente es necesario que la industria de la construcción se enfoque mucho en la prefabricación y en la industrialización. Em, es la manera de optimizar el proceso, de controlar las pérdidas, en el fondo los desechos que se van generando a lo largo del proceso. Por lo tanto, se reducen desechos, se reduce también el impacto sobre la obra, disminuyendo los tiempos de instalación y genera un entorno socialmente mucho más aceptable. Acá en Chile sucede frecuentemente que los trabajadores se mueven durante varios meses para poder ir a hacer una construcción a otro lado, dejando a las familias atrás, generando fuertes tiempos de traslado, costos también, condiciones de vida no adecuadas. eh, y, y eso con la industrialización se resuelve fuertemente porque los tiempos de traslado son solamente 1, 2 semanas para poder instalar la obra, y luego el trabajador vuelve a un entorno que puede estar muy cercano a su vivienda y a su familia, que está prefabricando en un lugar fijo. No sé si esa es la realidad en Colombia, no tengo datos de cómo está actualmente la situación ahí. Perfecto, esto también nos lleva un poco de la mano a la siguiente pregunta y acabas de mencionar un poco también en el ahorro en tiempos y los costos que puede implicar. Sin embargo, también nos dicen respecto al costo del material en comparación con otros, ¿cómo es competitiva la construcción? La verdad es que los costos son algo, para mi gusto, bastante complejo de analizar, porque dependen de una multiplicidad de factores. Si analizamos solamente el costo del metro cúbico, el costo del metro cúbico, por ejemplo, de CLT, que es un tipo de material en madera, eh, es probablemente 4 o 5 veces más caro que un metro cúbico de hormigón. Pero sin embargo, sus tiempos de ejecución son muchísimo más altos, o sea, muchísimo más bajos los tiempos, y requieren menos gente. Ese edificio que veíamos de 9 pisos en el cual se generó la paladita de basura, ese edificio tiene 9 pisos y se demoraron 25 días en montar la obra gruesa entre 4 personas. Eso en hormigón hubiese demorado muchos meses con equipos mucho más grandes de gente. Entonces, al final, el ahorro no está en el costo del material, sino que en la solución que uno plantea a nivel constructivo. Lo mismo cuando uno ve la prefabricación, los costos van a variar profundamente en función de los tiempos que se tengan y de las tecnologías que estén a disposición. Si uno tiene una CNC para cortar la pieza o si uno tiene que estarlo cortando con un serrucho, va a generar una pieza menos precisa y con otros costos diferentes al de la CNC. Si me voy a comprar una tremenda CNC de $1 millón para cortar una pieza al año, entonces el costo de esa pieza va a ser altísimo porque tengo que amortizar la máquina, pero si mi nivel productivo lo justifica, entonces puede ser que sea más barato que tener personas cortando a mano. Entonces, la verdad es que variantes de costo son extremadamente altas
como para centrarse solamente en eso. Eh, es una condición, por supuesto, de todo emprendimiento, absolutamente necesaria, pero que hay que analizar caso a caso. Y existen posibilidades para hacerlo más barato que otros materiales. Ok, perfecto. Nos preguntan también cómo podemos incentivar el uso precisamente de la madera en la construcción. Vemos que otros países pues ya lo están haciendo, precisamente nos muestran todos estos conceptos que soportan y argumentan el uso de la madera para una construcción sostenible. ¿Cómo hacemos para que sea más común en toda la región y nosotros que no estamos de pronto como tan avanzados en esto podamos ya promoverlo dentro de nuestra industria? Uno de los factores que yo creo que es importante empezar a conversar en serio eh, es el tema de la captura de carbono. Eh, hay dos aspectos ahí. Uno es que eh, tenemos la urgencia a nivel global, tenemos compromisos internacionales y necesitamos encontrar soluciones que, que quiten carbono de la construcción, en el fondo, que rebajen nuestras emisiones. Por supuesto que el acero y el hormigón tienen agendas para reducir sus emisiones, pero aún así, por los cálculos que hemos sacado al 2050, no alcanzamos a generar emisiones cero. Y no vamos a tener nunca emisiones cero si no tenemos una alternativa de secuestrar carbono. Y por lo tanto, generar captura y almacenarla dentro de la construcción es un aspecto clave. Y la madera es el único de estos materiales que permite, que tiene esa posibilidad, en el fondo, de generar efectivamente un secuestro de carbono y mantenerlo almacenado ahí sin que se pudra, sin que se queme durante 50 a 100 años. Cuando es la manera que tenemos de encontrar un lugar para almacenar. Yo creo que ese es el camino y para eso se necesitan políticas públicas que obliguen a cuantificar la cantidad de carbono, a declararlo y que incida sobre los costos de la edificación, cuánto estoy emitiendo. En el fondo, todos los costos ocultos que tienen los otros materiales. Costos ocultos de una edificación de hormigón que está durante un año paralizando alguna calle para la sociedad es un costo, un impacto gigantesco y la madera podría resolver ese problema mucho más rápido. Los costos ocultos que están detrás de desmantelar un edificio de hormigón y llevarlo al vertedero, en el caso de la madera, podría esa madera ser usada para otras cosas y entonces también todo eso debiera estar dentro de la legislación como parte de aquellos aspectos que hay que calcular y declarar. Sí, vemos que se generan muchos retos, en especial para nuestros países, ¿no? Porque hay que Sí, integrar bastantes entidades que interactúan en esta parte. sí. Quiero también resaltar el comentario de Luis Alberto Muñoz, que nos dice que muchas gracias por la presentación, excelente organización y el agradecimiento al panelista. También comenta que le preocupa mucho el tema de la reforestación y que en el proceso de industrialización de los sistemas constructivos con madera. Él quisiera saber un poco cómo lo están llevando en Chile y si hay alguna sugerencia en este aspecto. Ya, a ver, el tema de la reforestación probablemente daría para una charla en sí mismo, pero hay, hay que partir del supuesto, o sea, aquí tenemos dos eh, extremos desde los cuales estamos viendo el problema. Y esta charla en particular lo enfoca desde la construcción. O sea, desde la construcción necesitamos mucha construcción, no lo mencioné en la charla, pero en Chile tenemos un déficit de cerca de 500.000 viviendas. Eh, Necesitamos mucha construcción relativamente rápido y carbono negativa. La única posibilidad que tenemos para este desafío, para enfrentarlo en serio, es la madera. Para eso pone presión sobre el bosque. Con ese volumen, proyectando la cantidad de edificación que se necesita, proyectando la cantidad de déficit que tenemos al 2050, eh, si es que Chile quisiera llegar a un 90% de edificación en madera, eso representa una demanda anual de 1,3 millones de metros cúbicos de madera.
Y Chile hoy día está, de madera estructural, perdón, y Chile hoy día está produciendo 8 millones de metros cúbicos de madera cerrada. Ya tenemos el material suficiente. No necesitamos plantar más si es que quisiéramos realmente adoptar ese desafío. Eh, pero de todas maneras esto tiene que ir con un aumento de las capacidades estatales de monitoreo y de trazabilidad de la madera, evidentemente, porque estamos empujando la demanda y necesitamos que la oferta sea sostenible también. Por lo tanto, van a tener que venir esas medidas de por medio. Pero sí, o sea, es un problema. Y ahí de nuevo, desconozco las cifras particulares de Colombia para saber cómo está su sector forestal allá, pero, pero eso es lo que está hoy día sucediendo en Chile. Y con respecto a la industrialización, eh, ah, está en los últimos, diría yo, 5 años, se ha movido mucho el escenario. Han aparecido a lo menos, diría yo, unas 5 industrializadoras de las grandes, con un volumen de producción entre 1.000 a 2.000 viviendas anuales en madera, industrializada de acuerdo a los mejores estándares de producción de Europa. Evidentemente con soluciones constructivas adaptadas al mercado local, pero es algo que se está moviendo como también, también hay interés por parte de las grandes forestales en Chile de moverse un poco hacia la edificación en madera. Sospecho que por dos motivos. Uno es el valor agregado que se le puede sacar. eh, y también por la licencia social que puede llegar a otorgar el hecho de estar más en contacto con la madera. Si uno vive en un país que tiene una fuerte vocación exportadora, parte de los beneficios o en realidad los beneficios de tener una actividad forestal tan fuerte no se perciben por la sociedad. Entonces, parte de los problemas sociales se pueden empezar a- a mejorar en la medida en que haya una mayor comprensión de para qué sirve el bosque. Bueno, estaba súper dinámico el chat. Vamos a también continuar con algunas preguntas principales. Una de las que nos plantean y reúne varias que ya estamos contemplando que nos están enviando es, desde la academia se habla de no usar la madera como base en la construcción, ya que al ser natural tiende como a descomponerse más rápido. ¿Eso se recomienda para exteriores? ¿Es cierto o no es cierto? Hay como una labor importante de desmitificación y también reuniendo con otras preguntas que nos estaban haciendo precisamente es la visión respecto a que la madera no es lo suficientemente fuerte para generar una construcción. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ya. A ver, con respecto a los agentes destructores, en el fondo estamos hablando de hongos, estamos hablando de insectos de distintos tipos, termitas particularmente, eh, y el fuego también es un agente destructor. eh, Ahí hay varios aspectos. Y de nuevo, la charla no estaba destinada a eso en específico y podríamos tener otra charla específicamente de eso. Eh, pero l- los hongos son organismos vivos que necesitan ciertas condiciones para poder vivir. Si no, no viven, no es magia. El hongo necesita una temperatura que esté entre 4 y 40 grados, necesita un contenido de humedad de la madera que esté por encima del 25-27%, por encima del punto de saturación de la fibra, necesita necesita oxígeno y necesita que haya madera como materia muerta, en el fondo que la madera no esté viva. Eso explica por qué el árbol no se pudre cuando está en pie. Eh, si nosotros logramos, evidentemente no le podemos quitar el oxígeno a la edificación y no podemos meterla dentro de un refrigerador para mantenerla fría. Lo que necesitamos hacer es mantener la madera seca. Si la madera se mantiene seca, condición absolutamente alcanzable al interior de una edificación, la madera no se va a pudrir. Motivo por el cual nadie tiene un problema con tener un mueble de madera
porque saben que el mueble de madera no se va a podrir, no tiene combustión espontánea ni pudrición espontánea el mueble, pero sí ocurre ese fenómeno en la edificación, particularmente en, en la envolvente, en el muro que está en contacto entre el interior y el exterior. En climas fríos como el nuestro, como el nuestro en Chile, la mayor parte del tiempo la edificación está caliente y con mayor calor hay mayor captura de vapor. Eso implica que tenemos un aire caliente con una cierta cantidad de agua en suspensión que al migrar y al pasar por el muro hacia el exterior, condensa y condensa dentro del muro y genera agua líquida dentro del muro en contacto con la estructura y eso evidentemente va a generar condiciones propicias para que el hongo pueda proliferar y podrir la madera. Eh, es ahí la parte difícil del manejo de la construcción, porque necesitamos poner las barreras de vapor donde corresponde. Necesitamos evitar ese proceso de condensación. Eso es con respecto a la estructura. Eso es como la regla y el conocimiento que hay que tener para la parte estructural. Si nos vamos a la fachada, evidentemente poner, voy a decirlo un poco, de manera un poco cruda, pero poner la madera como fachada es equivalente a dejar la carne fuera del refrigerador. Es lo mismo. Y pretender que no le pase nada. Algo le va a pasar. Se va a decolorar con los rayos ultravioleta. Y si es que están las condiciones adecuadas, se va a podrir. De nuevo, es posible que esas condiciones adecuadas no existan en el entorno, en el contexto en el cual está emplazada la vivienda. Y lo que he visto que me parece más sano, porque es muy bonita la madera por fuera, y mucha gente tiene ganas de poner madera por fuera, eh, y la mentalidad más sana que he visto al respecto es diseñar para que esa fachada sea fácilmente cambiable. ¿Recuerdan que en una parte de la presentación hablé de la reparación? Bueno, de eso se trata. Diseñemos para poder cambiar. ¿Quiero poner madera? Ok. Voy a poner una buena madera, porque de nuevo, cuando hablamos de madera, tenemos desde madera de balsa hasta acá en Chile una especie que se llama la luma, que pesa más que el agua, se hunde. Eh, eh, y tenemos una variabilidad muy alta en durabilidad natural también. Entonces, si vamos a hacer una fachada de madera, podemos poner una madera de buena calidad y dejarla ahí durante 15, 20 años y cada 20 años la cambiamos y no pasa nada y quedamos con la paz en el corazón de que puedo agarrar esto que era la fachada y quemarlo porque no le hice ningún tratamiento o echarlo al vertedero y que se pudra tranquilamente y no hubo ningún impacto sobre el medio. Es un problema más de filosofía, creo, y de, bueno, de conocimiento técnico también, pero es un problema más de cómo enfrentamos el proceso de diseño que de responsabilidad del material, por supuesto. No, no es culpa de la madera, somos nosotros que no sabemos trabajarla. Perfecto, vamos a plantear la última pregunta, reuniendo aquí los comentarios. Gracias Néstor, gracias Andrea, gracias Juan, César, todos los que han participado en el chat. Muchas gracias por enviarnos los comentarios y preguntas. La última pregunta que podemos revisar y ya dándole finalización a la sesión sería ¿cómo es la relación de sostenibilidad con fabricación digital en madera y también la relación de tecnificación en este uso? La fabricación digital, todos los procesos eh, digitales que están ocurriendo hoy día, sobre todo en la fase de diseño, eh, necesitan, necesitan un partner material, así como un material que permita ejecutarlo. Y la madera ofrece ventajas con respecto a otros materiales. Hemos visto sin duda casos de impresoras 3D con hormigón y todo eso que circula por las redes. Por supuesto que son alternativas, pero siempre tiene esa limitante. Esto tiene que ser depositado de una manera y con un proceso muy controlado para poder ser fabricado. En madera podemos
agarrar las piezas de madera y podemos doblarlas en forma controlada, podemos tallarlas en formas controladas, podemos agregarlas en formas controladas, tenemos una versatilidad. Lamentablemente fallaron esas imágenes, no sé por qué, eh, pero la, la, se están viendo. Voy a intentar compartir pantalla a ver si puedo mostrarles por último esas imágenes que fallaron. Eh, Y también la importancia de lo que comentabas, porque había unos procesos que realmente se usan muy de manera manual. Entonces también el impacto de la tecnificación en claro, este ahí ahora se desarrollo. ven, estas son las imágenes. Ahora sí Eh, las vemos. Ujú. sí. Esto, por ejemplo, estructuras de cáscara en otros materiales son muy difíciles de conseguir o dependen de moldajes muy sofisticados. Estructuras estas de monocasco, todo esto son estructuras en madera. Eh, Estructuras con elementos planares, estructuras con elementos geodésicos, eh, agregación de pequeños elementos unos con otros, eh, estructuras reciprocantes, estructuras sólidas, en el fondo, de macizas. Eh, son posibles en madera y no hay una alternativa real en otros materiales. Entonces, claro, la fabricación digital tiene un abanico muchísimo más grande de posibilidades creativas a través de la madera. Y además de eso, hay como un beneficio recíproco. Eh, la madera como sistema constructivo, con las tecnologías adecuadas de industrialización y fabricación, eh, mediante la fabricación digital puede alcanzar niveles de precisión que no tienen ni comparación con otros materiales. Como les decía, casos como estos que vimos, eh, el Pompidou Metz, que es una estructura como bien curva en madera, tiene 1800 piezas distintas, todas en madera curvada con doble curvatura, y sin embargo, al sumar todas estas piezas y ponerlas todas juntas en obra, con 50 metros de distancia entre apoyos, la diferencia que existe entre el modelo tridimensional y la obra es de 4 milímetros. Eso es inalcanzable en cualquiera de los otros materiales. Entonces, eh, eso también Perdóname, que es lleva que se fue tu imagen, no te estamos viendo si quieres para activar el video. lo siento, ahí está. Gracias, mucho mejor. Sí, ahí sí. Entonces, eso es inalcanzable en otros materiales, eh, y hace que el proceso de puesta en obra sea más rápido y genere menos desechos, genere menos incertidumbres eh, que en otros materiales. Y la fabricación digital también permite una mejor planificación de la obra en la medida que vayamos gestionando todo esto en un entorno digital. Por ahí ese es el vínculo que veo con la sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar entonces el cierre de nuestra sesión y charla el día de hoy, agradeciendo nuevamente al arquitecto Franny y también agradeciendo a ProChile. Carlos, muchas gracias. Estaremos enviándoles información pronto. Como les comentaba, tendremos la próxima semana ya las memorias de esta charla en la página web para que revivan toda la sesión y puedan tener pues los comentarios y participación que deseen. También envíen el chat los datos de contacto, los correos para que si hay dudas o inquietudes adicionales les puedan contactar. Muchas gracias para todos y que tengan un buen día.